Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, el capítulo 21 de los versículos 1 en adelante y todo el capítulo 21 que nos habla de Pablo que va a Jerusalén, está volviendo a Jerusalén y también luego que va a Roma. Entonces, hoy queremos subrayar el versículo 7 principalmente, que nos habla sobre la llegada a Ptolemaida. Nosotros, terminado el viaje desde Ciro, llegamos a Ptolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Entonces, eso es lo que nos está hablando y nos está presentando en este capítulo 21, versículo 21. El hecho de que Pablo llega a Ptolemaida. ¿Qué significa esto principalmente para nosotros, verdad? Que Pablo está haciendo su último viaje, ¿verdad? Es el cuarto viaje. Está llegando desde Éfeso, pasa por ahí cerca, en realidad desembarca en Mileto, desde ahí en el capítulo 20 que nosotros habíamos visto, desde el versículo 17, nos invité a llevar a todos los ancianos de Éfeso, Ñimonguetá y en Diespera, se va despidiendo, parece que es un adiós ya de Pablo, y desde ahí va bajando, ¿verdad? Está viniendo hacia Jerusalén. Nosotros estamos viendo también, ¿verdad? En este viaje poco a poco, cuando llega a Mileto, después de haber concluido, y aquí habíamos estudiado un discurso maravilloso de Pablo en que se está despidiendo prácticamente de los ancianos. Él había dicho todo lo bueno, todo lo que había hecho, y desde ese versículo 17 al 38 comienza la etapa final. Esta es la etapa final del tercer viaje, en realidad, ¿verdad? Que Pablo está haciendo. Luego hará su cuarto y último viaje, el de Pablo. Entonces, como todos los anteriores viajes, también Pablo siempre se cierra con un discurso. Pablo concluye, ¿verdad? Y dice, bueno, esto es lo que yo fui haciendo. Pea la se agüero guatacue, hina pea la se cuacacue, pe mejina curirae. La peña tende mi lleva y pongan en práctica. En el primer viaje, el discurso fue primero a los judíos, de todo lo que él estaba realizando, de todo lo que él fue visitando. En el capítulo
En el capítulo 13 de este mismo libro nosotros habíamos encontrado eso, cómo Pablo se despide de los judíos desde el 16 hasta el 41. Ahí nosotros encontramos a Pablo que hace su discurso final. Hermanos, si tienen alguna palabra para exhortar a la gente, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo una señal con la mano dijo: Israelitas y los que temen a Dios, escuchen, el Dios de este pueblo. Y comienza entonces aquí a hacer todo su discurso. Interesantísimo, ¿verdad? Porque aquí hace una síntesis maravillosa. Recuerdan el capítulo 13, después de que ellos hayan comenzado con esta evangelización. Y aquí de los judíos, nosotros les anunciamos la buena noticia de que la promesa hecha a los padres la ha cumplido Dios a nosotros. Bueno, todo esto le hace la famosa historia de salvación de Yaikwahawais. Después, miren ustedes, los que no hacen caso, asómbrense y desaparezcan, porque voy a realizar una obra en sus días, una obra que no creerán aunque alguien se las cuente. Al salir, la gente le rogaba que volvieran el sábado siguiente para que les hablara de estas cosas. Terminada la reunión, muchos de los judíos y de los prosélitos devotos siguieron a Pablo y a Bernabé, y ellos les hablaban y exhortaban a perseverar en la gracia de Dios. Y bueno, y así entonces, estos son los discursos que se van realizando, el 13, del 16 hasta el 41 tenemos eso allí. Luego tenemos también en el segundo viaje, es en el capítulo ya 17 del 22 al 31. En el segundo viaje es el discurso a los paganos, el 17, capítulo 17 del 22 en adelante. ¿Y qué es lo que les dice aquí a los paganos? También un discurso de despedida, desde el versículo 21. Aquí está, en el discurso famoso de Pablo que hace en el Areópago. Y aquí esto conocemos, ¿verdad? Cuando les dice: atenienses, veo que ustedes son desde todo punto de vista un pueblo muy religioso, porque mientras recorría y observaba sus santuarios encontré un altar en el que estaba escrito al Dios desconocido. Y ahí él comienza todos sus discursos. Queridos amigos, así entonces este es también el discurso final, ¿verdad? El de Mileto, del tercer viaje. Y ahora está concluyendo ya y está viajando hacia Jerusalén. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Los restos están a menos de 1 kilómetro de la plaza de San Pedro y de él solo quedan los cimientos de lo que fue un edificio a orillas del río. Entre los descubrimientos relevantes está la tubería de plomo donde se puede ver el nombre del emperador Calígula, que gobernó entre el 37 y el 41 después de Cristo. Todo parece indicar que fue él quien introdujo algunos cambios en el complejo ya existente. El descubrimiento se produjo gracias a las obras que se están llevando a cabo para mejorar la ciudad con vistas al jubileo. En esta zona se pretende ampliar un túnel que permita peatonizar la zona que está al final de Vía de la Conciliazione. Los trabajos comenzaron en agosto de 2023. No es simplemente hacer un túnel, lo cual es ya de por sí una obra complicada, sino que además del túnel hay que desviar uno de los alcantarillados más grandes y resistentes de la ciudad. Se trata de hacer una obra maestra de ingeniería. No han sido los únicos restos encontrados. También salió a la luz una antigua lavandería romana de 500 metros cuadrados y varios mosaicos que serán trasladados al cercano Castel Sant'Angelo. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañi en Nuevo Testamento. La llegada a Ptolemaida es este versículo 7 del capítulo 21. Nosotros, terminado el viaje desde Tiro, llegamos a Ptolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. ¿Qué es lo que en realidad aquí entonces nos está queriendo decir todo esto? Lleva porque o joven de Pablo, allí ya hemos oído cuando ellos llegan aquí nos comentan, encontramos, dice en el versículo 4, a los discípulos. Encontramos a los discípulos y quedamos con ellos 7 días. A los discípulos, los que están en el camino, los cristianos. Y ahora ellos, miren, ahora dice, pasados aquellos días, etcétera, se ponen de viaje de nuevo. Todos ellos nos acompañaron, estuvieron hablando, estuvieron entonces ese encuentro interesante. Pablo, hay cuapa hoy ahí que hay ahí cristianos quienes están ahí con sus mujeres y sus niños hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos, imagínense estos detalles. Y de orar en la playa, de arrodillarnos y de orar en la playa. Oh, bebé, y viene. Hasta la playa están esperando la embarcación, y como comunidad, ¿verdad? Después de arrodillarnos y de orar en la playa, nos despedimos unos de otros y nos embarcamos. Nos despedimos unos de otros y nos embarcamos. Estamos entonces en una comunidad que verdaderamente se ama, se quiere, y sobre todo, entienden, ¿verdad?, que esta conversión significa siempre la comunidad. Porque vean la cristianismo, la oberua, la iponada, lleva en el sentido de una vida de comunidad. Diga tú ñande, entonces la ya calculada, ya pope ñande ya importante, porque se nota también que en un camino histórico, ¿verdad?, de la humanidad, siempre ñande ya es con la emperador, siempre ya es con la rey, siempre ya es con la tendota, siempre ya es con alguno la oyapoala y ponátena y bahía, allá. Y ahora entonces,
Esta es toda una influencia también, ¿verdad? De la famosa democracia, ¿verdad? A pesar de que no es fácil también, porque también los mismos griegos, a pesar de que la democracia, la temía Alejandro Magno y eso, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, el cristianismo de por sí está apuntando siempre al servicio, ¿verdad? El que quiera ser grande, que sea servidor del otro. El que quiera ser cristiano no es el que tiene que servirse del otro. Se la mandaba bella pon la ¿verdad? Monarquía, absolutismo. Sino que aquí es al revés. Si nosotros queremos crecer, bueno, ¿viste? Entonces me estoy fijando en el otro. Aupilla entonces el cristianismo cacuajo por la pinta le está llamando la atención. En ese capítulo 2 de este mismo libro, Hechos de los Apóstoles, cuando te habla de la comunidad ideal, capítulo 2, versículo 42 al 47, oían de que esa comunidad compartían todo lo que tenían, ponían a disposición de los apóstoles. Ahora, por eso es que después se habla mucho del que el tendotá tiene que estar atento, porque si no se puede volver también un pequeño dictador y un monarca. El que sirve, o mejor dicho, el que gobierna, el que está al frente, tiene que ser servidor de los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza MGO. Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. Cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, del que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Y así verte en el que siente que sus noches son eternas. Y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás.
nuestra voz. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandi Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. La Iglesia Católica Australiana ha vivido una gran inyección de moral. En Sydney, hasta 15.000 personas salieron a las calles durante la procesión eucarística anual del Corpus Christi. La participación fue el doble con respecto a los últimos años. Se ve cómo el Espíritu Santo está actuando en la gente gracias a cómo respondieron a nivel parroquial. Hay mucha devoción por los santos y por celebrar la Iglesia. El obispo Humbert señala que la creciente participación en el Corpus probablemente se debe a lo mucho que se promovió en las redes sociales y en las mejoras a nivel logístico. Por ejemplo, pusieron más buses a disposición para los participantes, pero más que eso, observa un mayor deseo entre los australianos de profesar su fe públicamente, especialmente tras la pandemia. Hay una creciente concienciación o hambre de lo que faltaba en ese momento. Se despertó el deseo de estar con el Señor, de sentir que está con nosotros. Y también hay un recorte de nuestras libertades religiosas. Esto se está acentuando y se puede ver en que hay una tensión creciente en términos de una comprensión cristiana de la persona humana y del mundo que se contrapone a otras formas de ver nuestro sitio en el universo. Sus procesiones incorporan elementos culturales de todo el mundo. Es un reflejo de la sociedad cosmopolita australiana. El obispo Humbers había recogido algunas ideas durante su estancia en la JMJ de Portugal. Aprovechó ese viaje para ver procesiones nocturnas en Fátima y viajar también a Sevilla para asistir a una procesión de la fiesta de la Asunción. Dice que lo que más le llamó la atención fue la gran pasión que demostraron los jóvenes. Vi el auténtico deseo, sobre todo por parte de los jóvenes, de llevar la estatua sobre sus hombros y vivir esa fraternidad. Hay un verdadero sentimiento de pertenencia. En el futuro, la Archidiócesis de Sydney hasta espera contratar a alguien a tiempo completo para gestionar estas procesiones y confían en que el número de participantes siga creciendo a medida que más y más jóvenes se involucren en la Iglesia. Desde ese primer instante, eres presencia de Dios, eres latido de amor, vives en mí y llenas mi alma de luz. Soñándote, mi niño Jesús. Na, 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 na. Mi Jesús. Na, 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 na.
te acompañaré en cada paso que des, mi Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, nosotros seguimos con Ñandi Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 7 principalmente. Hoy, nosotros terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con Obita de Vela Tolemaida. En el otro son 7 días. Seguramente, claro, el hecho de reunirse les entusiasma, celebran o descansan y seguramente que también aprovechan y hacían sus apostolados, ¿verdad? Porque si ahí había una comunidad. Ahora en Tolemaida, ¿qué nos da estos datos? ¿Qué nos hacen entender? Algo cristianos y no la gente la oye, posee que hay una vida de comunidad, una vida de cambio. La novedad de Jesucristo ciertamente siempre es una novedad de comunidad. Es una novedad, decíamos en el bloque anterior, de servicio. Porque casi la experiencia siempre fue la del famoso tendotá de las conquistas, de los frentes, de las luchas, del emperador, ¿verdad? O sea, el que va encima, del jefe, del soldado, y así. Pero ahora, sin embargo, imagínense que el Evangelio viene y te propone otra cosa totalmente diferente. Y por eso que es también bastante difícil si no hay una verdadera conversión. Por ejemplo, la conversión ñandéndica tumu hay. Nunca lleva. La Yeyapope ya calculada como una vida cristiana, religiosa, una vida que se tiene que preocupar de la comunidad y que se tiene que preocupar de los demás. Así también la Yeyujuan. Si es que no hay un verdadero chip de vida cristiana. En el fondo, cuando nosotros estábamos hablando y al despedirse luego, nos despedimos unos de otros y nos embarcamos,
Y ellos regresaron a sus casas. Y ellos salen, ¿verdad? Dice la ciudad, se van para despedirle, le acompañan a Pablo y a su grupo. Después de arrodillarnos y de orar en la playa. Después de arrodillarnos y hablar y orar en la playa. Entonces, Nañatina ya que lleno. ¿Por qué? Porque sabemos que somos comunidad. Y porque ahí tiene razón de ser el Evangelio cuando siempre insiste sobre el servicio. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. O cuando viene la mamá de los Zebedeos y le dice, Jesús, cuando esté en tu reino, que está pensando que es el reino, ¿verdad? Simplemente el reino humano. Cuando vos seas el rey, el monarca, de la demanda, de la tendotada, quiero que esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Los dos hijos, los hijos de Zebedeo. Y la mamá es la que le está pidiendo. Jesús le dice, ustedes van a ser capaces de beber el cáliz que yo beberé. Sí, Señor, porque ellos están pensando en la lucha armada, el que tenemos que expulsar aquí a estos romanos. Ellos están pensando así directamente, es una sublevación, ¿verdad? Los judíos bastante se han sublevado. Y bueno, y aquí al final Jesús le dice, bueno, tal vez ustedes van a beber, o sea, tienen el coraje de venir, de luchar, de entregarse totalmente a una lucha armada, ¿verdad? Para hacer correr a toda esta gente, a estos romanos, a país independiente, libre. Pero sin embargo, le dice, ese lugar no me corresponde a mí concederle. Eso solamente el Padre sabe. Y después ya pasa enseguida un poco y parece que deja de valer, pero no deja de valer el tema. Porque el tema se responde, entonces viene la pregunta, entonces ¿quién? El Padre es el que sabe. Amaben o anaben, entonces el lugar peaje. Entonces primero les explica, miren que los gobernantes, etcétera, siempre les subyugan, bla, 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 a ustedes, pero entre ustedes no tiene que ser así. El que quiera ser el primero, ahí está, el que quiera estar sentado a mi derecha, a mi izquierda, que solamente el Padre lo sabe, dice, que se haga servidor de todos. El que quiera ser el primero entre todos, que se haga esclavo de su hermano. Upeago hace formar, y yo que y la pisa pisante. Esto necesitamos un chip, y yo pienso que hasta ahora, estamos ya mucho tiempo después de Jesús, estaba ya mindu, estaba ya reflexionar, estaba ya esa, pero aquí el que quiera ser el primero tiene que estar siempre atento y tiene que estar buscando siempre el bien de la otra persona. Busca el bien de la comunidad. La ñandella es canopea. Añandé, lleva, pitazonos, ya pobica tu mía, pero siempre a favor de los demás. Ciertamente que nosotros vamos a estar apuntando a un resultado totalmente diferente. Nuestro resultado totalmente diferente va a ser el hecho de que nosotros trabajamos, hacemos, peleamos, buscamos, hasta conseguir, ¿verdad?, que la comunidad pueda ser la que se preocupe de cada uno. Ese famoso cuento, ¿verdad?, del infierno y del cielo de los chinos, ¿verdad? Dice que era lo mismo, tanto en el infierno como en el cielo se come arroz. Solamente que en el infierno tenían, y en el cielo también, una cuchara tan larga allí va. Y en el infierno cada uno quería comer andicatú y pucuetila y cuchara andicatú y ula arroz. Y en el cielo uno se va y mira y ve lo mismo. Pero ¿cuál era la diferencia? Que el otro, con esos 3 metros de cuchara, le daba de comer al otro, mongarú, otro le hace mongarú. Entonces uno se preocupa del otro, ¿verdad? Entonces hace que exista esa realidad del reino en medio de nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El Evangelio según Juan. Es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús, y al final del libro aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces en la narración misma, y hay algo de debate respecto a si es Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12, o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido en la iglesia como Juan el Anciano. Sea el Juan que sea, el libro incorpora su testimonio ocular y fue diseñado brillantemente con un propósito claro que se declara cerca del final del libro. Juan dice: pero esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan cree que el Jesús sobre quien lees en este libro está vivo, es real, y puede cambiar tu vida para siempre. El diseño de este libro es realmente genial. Su primera mitad abre con un poema introductorio y una historia corta que es seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús, haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina en su señal más grande, la resurrección de Lázaro, la cual provoca la controversia más grande, donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Eso nos lleva a la segunda mitad del libro. Estos capítulos se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para sus discípulos, seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección. El libro concluye con un epílogo. En este video solo nos enfocaremos en la primera mitad. Así que el libro inicia con una introducción de 2 partes. La primera, un poema que comienza con «En el principio ya existía el verbo», que es una alusión obvia a Génesis 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra. Ahora, las palabras de una persona son distintas de la persona en sí, pero también son la encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Así que Juan dice que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto de, y sin embargo, que el verbo era Dios. Esto es divino. Y mientras meditamos en esta declaración, escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del Éxodo, diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Jesús, lo que lleva a su última declaración, que el único y verdadero, el Dios de Israel, consiste en Dios el Padre y el Hijo que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras consideramos estas asombrosas declaraciones, empezamos a escuchar una historia acerca de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en voz alta quién piensan ellos que Él es. Y en este capítulo se le da 7 títulos a Jesús. Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número 7 al diseñar el libro y también declaran algo, que este ser Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey mesiánico. Él es el Maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Esta es una afirmación muy grande acerca de una persona y ahora Juan va a respaldarla a través de las historias en los capítulos del 2 al 12. Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo y eso resulta en malentendidos y controversias. Y así, al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a 4 instituciones clásicas judías. Y en cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se termina. Y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. Y el mayordomo le dice al novio, guardaste el mejor vino para el final. Lo que es, por supuesto, cierto. Pero Juan también le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús. Justo como dijo Isaías, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta con gran cantidad de buen vino. Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús. Después, Jesús se dirige al templo de Jerusalén
el lugar donde el cielo y la tierra se supone que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio, y cuando los líderes del templo lo amenazan, él dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él, otro rabí y maestro para Israel. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información. Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús cree que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y de pecado que lleva a la muerte. Pero Él también sabe que Dios ama a este mundo, así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí, Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado, conversando con una mujer samaritana. O sea que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva, que puede transformarse en una fuente de vida eterna. Ahora, en Juan, este término se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios, y es una vida que puede empezar en el ahora y continuar hacia el futuro. Después de esto, Juan ha diseñado otra colección de historias que tuvieron lugar durante 4 de los días sagrados judíos, o fiestas. Y de nuevo, Jesús utiliza las imágenes relacionadas con las fiestas para hacer declaraciones acerca de sí mismo. Primero, Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que es su Padre quien está trabajando en el día de reposo, así que Él también. Y ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Él estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios, así que quieren matarlo. La siguiente historia tiene lugar durante la Pascua, la fiesta que volvía a contar la historia del Éxodo con la cena simbólica del Cordero, el pan y el vino. Y Jesús, milagrosamente, provee comida para una multitud de miles de personas, lo cual resulta en que la gente le pida más pan. Y luego Jesús declara que Él es el verdadero pan y que si ellos comen de Él, descubrirán la vida eterna. Y esto ofende a muchas personas que dejan de seguirlo. Después de esto, hay un bloque de historias ambientadas en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual volvía a contar la historia del camino de Israel por el desierto, mientras Dios los guiaba con la columna de nube y fuego y les daba agua en el desierto. Y Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y luego Él dice: «Yo soy la luz del mundo». Está diciendo que Él es la presencia iluminadora de Dios y el regalo de vida de Dios para su pueblo. Y algunos le creen y le siguen, pero otros se ofenden. Y otros aún tratan de matarlo por estas afirmaciones exaltadas. La fiesta final es durante Hanukkah, que significa rededicación. Se trata de cómo Judas Macabeo limpió el templo de los ídolos y lo separó como santo una vez más. Y Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es aquel que Dios ha apartado como el santo y que Él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. Y también dice: «El Padre y yo somos uno». Esto enfurece tanto a los líderes de Israel que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús. Así que Él se aparta de la ciudad. Todos estos conflictos culminan en una última señal milagrosa. Jesús se entera de que su querido amigo Lázaro está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos y hubiera salvado su propia vida, pero Él ama a Lázaro. Por lo que una vez que se entera de que Lázaro murió, Él va a resucitarlo de los muertos y le llama a que salga de la tumba, sabiendo que esto le costará su propia vida. Y por supuesto, las noticias de esta maravillosa señal se esparcen rápidamente. Y justo como Jesús sabía que sucedería, los líderes de Jerusalén escuchan lo que pasó y empiezan a conspirar para asesinarlo. Así que Él entra en Jerusalén como el rey de Israel, quien es rechazado por sus líderes. Entonces, la primera mitad de Juan termina con esta historia acerca de Jesús entregando su vida como un acto de amor por su amigo. Y esto, por supuesto, también es una señal que apunta hacia la cruz.
la cual exploraremos con más detalle en el siguiente video. Pero por ahora, esta es la primera mitad del Evangelio de Juan. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. El versículo 7, nosotros, terminado el viaje desde Tiro, llegamos a Ptolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Decíamos que habrá sido maravilloso también para Pablo, para este grupo. Juan a Pablo no hay de más ñojina, ¿verdad? Siempre está con su grupo, Silas, Timoteo. Después se le unió también aquí Lucas, que es el que va a escribir desde el momento en que dice nosotros, ¿verdad? Ahí entra también Lucas en acción. Y así se sienten muy bien, se sienten a gusto. Debe ser maravilloso, ¿verdad? Para Pablo y para cualquiera de nosotros, Jehová lleva bebé y de repente te encontrás con alguien que sintonizas. Ustedes saben que a mí, seguramente que a ustedes también les pasa. Una vez ya después de repente me dice, yo soy exalumno salesiano. A mí se me abren los ojos, ¿verdad? Porque parece que es una clave de apertura, ¿verdad? Entonces ahí comienza, ¿verdad? Parece que hay una clave de lectura. Entonces ahí uno comienza, ¿verdad? Y entra mucho más en sintonía y así por delante. Es interesante, ¿verdad? Entonces así también, seguramente que de otras instituciones o de otros carismas, y sea de donde sea, ustedes saben que eso es interesante, sea de donde sea del país que sea. Si yo estaba a correr ahí la paiscuela, pero de aquí para allá lleva entonces, de repente uno se encuentra ahí con una persona, una familia, si vos te vas a visitar, o ahí yo te digo, ¿de dónde? De Paraguay, a veces llevan estaina, a veces hay y te habla y su formación, y yo tengo una formación y de un poco salesiana. Ahí se te abre el ojo y ahí ya comienza a hablar, parece, en el mismo idioma. Es interesante. Bueno, ahora apliquemos esto. Lo mismo que está haciendo aquí Pablo y este grupo. Si aquí nos está comentando, nosotros terminado el viaje desde Tiro, llegamos a Ptolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Ya habíamos sintonizado con estos de Tiro. Nos quedamos con ellos, nosotros ni sabíamos quién había fundado. Esto quiere decir que entonces el cristianismo se había expandido, pero con mucha fuerza. Las persecuciones, como después dicen los padres de la iglesia, que el martirio y la sangre de tantos cristianos es, ¿qué cosa? Semilla de nuevos cristianos, semillas de la vida cristiana. Por eso que uno no es que tiene que también estar buscando tanta comodidad. Es difícil luego vivir el cristianismo de por sí. Así que a la 100% piensa, ya en Dujaya por lo menos. Y todos decimos, sí, soy cristiano, seguidor de Jesucristo, pero en el fondo, también los egoístas, en botiga, no son capaces de compartir, de ser generosos, de preocuparse de la comunidad, de entusiasmarse, de ser fieles, de ser perseverantes, ¿verdad? Y de buscar y de luchar. Esa pues es la gran santidad de los grandes profetas y los grandes santos, ¿verdad? De la iglesia. Pero apuntan a un objetivo, así como Pablo. Parece que son cabeza dura. Entonces comienzan a trabajar en eso y se esfuerzan y luchan y se esmeran. Entonces van adelante. Ojo ese directamente para poder llegar a lo esencial y lo fundamental. Así que eso también para nosotros es un aliciente, ¿verdad? Eso nos ayuda también a nosotros para que podamos entusiasmarnos, ni de caigüe, ya y pepe te sino que
para que podamos animarnos. Es lo mismo que le pasa a Pablo y a su grupo. Recuerda que con intenciones tan lindas, tan claras, el anunciar a Jesucristo. Ay de mí si no evangelizara. Checuacana, Mozarambiana. Ay de mí si no evangelizara. Y entonces, esto nos muestra la expansión, ¿verdad? Y nos muestra también la profundidad. Ese va un apoyo. Ojo, porque si existen cristianos, es decir que hay buen testimonio también. Pues ahí con la pecha ante a llevar la ñamañante a peña y punu a ñañen carama peñan de yara doctrina de ya es ¿verdad? O sea, de las propuestas y las enseñanzas del Señor. No es tan fácil. Tenemos que entenderlo bien y tenemos que buscarlo y tenemos que quererlo y tenemos que luchar verdaderamente por esa doctrina. Y eso es lo que aquí nos está mostrando, ¿verdad? Que esta expansión y profundidad del movimiento cristiano en todo este imperio romano, al parecer había cristianos por todas partes. Por todas partes. Ahora entonces ya no solamente estamos mirando algunas de estas ciudades o lo que sea. Ya cuando nosotros reflexionamos y dijimos que Pablo está pasando, ¿verdad? Está yendo hacia Jerusalén. No pasa por Éfeso, sino que les llama, dice, a los presbíteros, a los ancianos de Éfeso. Y allí se va a encontrar con ellos. Esto a nosotros ya nos está enseñando y nos está diciendo cómo también el cristianismo fue entrando, cómo el cristianismo fue expandiéndose y sobre todo, ¿verdad?, fue entrando también en la profundidad del corazón de las personas. Porque para formar un movimiento y para que poco a poco la gente se vaya adhiriendo a toda una propuesta nueva, y la pesa presente, tiene que llegar por lo menos entendiendo bien lo que significa la vida cristiana. Porque por ahí para una salsa y para esto y aquello, pesa, lleva la llave jamante, pero la virore y jamás, pues muchas veces esta vez hoy la ñan de pueblo a la ñan de gente. Pero para llegar a lo profundo, lo esencial, lo fundamental que implica toda una vida, eso quiere decir que hay un trabajo y hay un ejemplo tesonero de parte de la gente. Apego la ñan de ya esa hoy, a ver, con Pablo, imagínense, acá renuncia a Baitena, ella Baitena, sufren, viajan, van, no tienen, como dice también el Evangelio, no tienen un lugar donde recostar la cabeza. Hoy debes, cuando llegan a un lugar se encuentran con los que son cristianos, ellos les reciben, comparten la misma comunidad y después miren cómo termina, es sobre todo al despedirse. Después de rodillas y de orar en la playa, nos despedimos unos de otros y nos embarcamos. Y ellos regresaron a casa. Queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.